Bueno, vamos a seguir con... y a tratar de terminar el ejercicio este. La vez pasada, además de hacer todo el tema de los ataques, de los tipos, de los super efectivos, todas esas cosas, habíamos quedado en que la lógica principal de nuestro juego, que se manejaba con este do while, quedaba con este if. En el caso de que el turno sea cero, atacaba al jugador. En el caso que el turno sea uno, atacaba al enemigo, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos dicho que, o yo les había dicho, que tanto jugador y enemigo lo iba a poner de tipo entrenador, usando polimorfismo, aunque hasta ahora no tenía ningún sentido. Está bien, lo podía aclarar como tipo entrenador, pero no hacía no sacaba ninguna ventaja de eso. El truco, lo que quería hacer yo, es esto. Esto, ¿sí? A ver, voy a ver si esto me anda o no me anda, por las dudas. Bien, me va a ayudar, genial. Y básicamente, lo que voy a hacer es, voy a meter al jugador y al enemigo. Sí. Voy a meter al jugador y al enemigo en este arreglo y van a ver que voy a evitar repetición de código. ¿Por qué? Acá, en todo este bloque con el if y el else, si lo miro de cerca, es igual. Nada más que uno hace la variable jugador y otro usa la variable enemigo. En cambio, si yo lo tuviera en un array y lo manejo con índices, el jugador está en el 0 y el enemigo está en el 1, todo, borro un else y me queda todo un solo bloque de código sin repetir, ¿sí? Para evitar números mágicos, voy a poner este, ¿sí? Esperando que sea más legible, no sé, vamos a ver. Entonces, jugadores. Shh, ¿cómo no? ¿Ven? Esto es lo mismo que poner 0 o 1, pero eliminando el tema de los números mágicos, haciendo que esto sea más legible. Pues si yo pongo jugadores subjugador o jugadores subenemigo, ¿sí? Entiendo a quién se refiere cada uno. Entonces, dicho eso, vamos a cambiar en todos lados lo mismo. Acá elige el Pokémon, el jugador. Incluso esto, después se puede reducir más, pero bueno. No quiero perder toda la clase haciendo esto. Así que simplemente voy a corregir estas cosas y después simplificamos el código de la batalla general y chao. Entonces, si yo tengo un turno que cuando juega el jugador habíamos dicho que valía 0 y cuando juega el enemigo valía 1, ¿qué se le ocurre? Digamos, ¿qué sentido va a tener ese turno ahora que manejo un array? Hacer el índice, ¿sí? Entonces, si acá dice empieza jugando y en vez de hacer todo esto pongo jugadores, subturno, punto get nombre, ¿sí? Si salió 0, me va a traer el nombre del jugador. Si salió 1, me va a traer el nombre del enemigo, ¿sí? Y ya, aunque ese if ternario se podía leer, ahora todavía es más legible, ¿sí? Y si yo ahora hago esto así, en donde había jugador, no, pero estoy haciendo cualquier cosa.
Acá es. Si hago esto, este else no lo voy a necesitar. Y este if tampoco. Ahora, lo único que tengo que hacer es una funcioncita para que si turno es 0, me traiga al enemigo, ¿sí? O al índice del enemigo. ¿Está? Esto debería ser jugadores. Pero no puedo poner turno, porque si turno es 0, esto hace referencia al jugador, pero en este caso tiene que hacer referencia al enemigo. ¿Sí? Porque le estoy pasando el Pokémon del enemigo en este caso. Entonces, obtener contrario, sí. Eh, contrincante o... No me sale el nombre. Oponente. Me gusta oponente. Obtener oponente, yo le paso el turno actual. Sí, podría ser el módulo 2, pero le tenemos que sumar uno, ¿no? O 0 módulo 2 me da 0. Sí. Entonces, espera, porque turno es... Así sería, ¿no? Bien, sí. Está buena esta solución. Si turno vale 0, turno más 1 va a valer 1 y módulo 2 me va a dar 1. O sea que si turno vale 0 me vuelve 1. Y si turno vale 1, al sumarle 1 es 2, módulo 2 da 0, ¿sí? Entonces te vuelve el contrario. Muy bien. Entonces esto mismo lo voy a poner acá y lo voy a poner acá, ¿sí? Y acá obtener oponente, turno. Vamos a poner, ¿sí? Cambia el turno. O sea que si turno era 0, ahora turno va a valer 1. Si turno era 1, ahora turno va a valer 0. ¿Se entiende? Entonces simplificamos todo ese if y el else que tenían el mismo código, nada más que lo único que variaba era esto, que acá tenía jugador y acá tenía enemigo, por el array. Ahora dinámicamente tengo esto que no repite código como antes. ¿Se entiende? Bien. Ahora viene lo jodido. Este ejercicio nosotros lo hicimos con ataques donde todos sacaban cierto daño y lo simplificamos en eso, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver cómo podríamos hacer efectos secundarios. Por ejemplo, el ataque gruñido dice que baja entre un 1 y un 15% el ataque del oponente y dura entre 1 y 4 turnos. ¿Sí? No, al Pokémon, sí. Arañazo dice que no tiene efecto secundario. Látigo, por ejemplo, baja entre un 1 y un 10% la precisión de los ataques. ¿Sí? Impact Trueno saca daño, pero además tiene una probabilidad del 10% de paralizar al objetivo. Si lo paralizás, va a perder turnos, o sea, no va a poder jugar entre 1 y 3 turnos en este caso. Onda Trueno lo mismo, puede paralizar al enemigo. Ascuas tiene un efecto particular que es que tiene una probabilidad chiquita de quemar al objetivo. Y esto lo que hace es que además del daño que saca el ataque, si lo llega a quemar, le saca entre un 50 y un 70% del total de la vida. ¿Sí? Lo hace bosta. Pantalla de humo baja entre un 1 y un 30% la precisión. Esto afecta entre 1 y 5 turnos. ¿Sí? Y así en todos los ataques hay un montón de cosas. Me imagino que ya lo habrán leído.
Entonces, pensar esto es bastante difícil, la verdad, ¿sí? Y quizás lo primero que atinaría a hacer, si quisiera resolver esto, es agrupar comportamientos. O sea, por ejemplo, todos estos que agrupé acá, en general, bajan entre un porcentaje y otro, ¿ven? Algo, ¿sí? Algo, o sea, una estadística, vamos a decir, del Pokémon. Y eso que baja tiene una duración. En realidad, en todos los efectos secundarios, menos en uno, tienen una duración de turnos. Después, por ejemplo, estos dos, eh, este te aumenta el ataque a vos mismo. Esto hace que los daños que vos recibís te saquen menos. Esto sí tiene una duración de turno, ¿sí? Este efecto secundario tiene una precisión, que no es lo mismo que la precisión del ataque, pues yo tengo ataque que tiene precisión y que puede sacar daño. Y después puedo tener efectos secundarios o no, ¿sí? Y algunos efectos secundarios tienen precisión, como este, otros no. O sea que la precisión será del 100%. Estos dos causan daño recurrente, o sea, este de acá hace que cada turno que le toque jugar a un Pokémon le quite 20 de daño, ¿sí? Esto dura entre 2 a 5 turnos. Este de acá abajo lo envenena y hace que pierda entre un 1 y un 5% de la vida de 1 a 10 turnos. Este ya lo hablamos, que es el que quema el objetivo. Estos de acá paralizan al Pokémon, ¿sí? Casi todos duran una X cantidad de turnos. Algunos tienen probabilidad de poder efectuarse, otros no. O sea, al no tener probabilidades que se hace sí o sí. Entonces, en base a esto, que si lo paso así en un blog y lo analizo y lo pienso, debería poder armarme algo como esto, un UML, ¿sí? Que ustedes lo saben hacer. No es perfecto este UML, todavía se podrían hacer otras cositas, pero prefiero dejarlo así porque ya bastante complicado está el tema acá, ¿sí? Y lo que yo planteé en base a esas agrupaciones que hice fue que haya una clase efecto secundario. El ataque va a tener un atributo de tipo efecto secundario. Entonces el ataque puede o no tener efecto secundario. Todos los efectos secundarios tienen una probabilidad de darse y tendrán turnos min y turnos max, excepto uno, excepto este. Y después se derivan clases hijas, que tiene que ver con las agrupaciones que hice. Por ejemplo, los, estaba todo ese primer grupo que te modificaba, no sé, el ataque, te bajaba el ataque entre un 10 y un 15% durante 4 turnos, ¿sí? Entonces tendríamos un tipo de estadística que sería un enum, que es este de acá, que dice qué es lo que bajaría, si el ataque, la precisión, la defensa, etcétera. Estos dos no sé si van. Y tenés un porcentaje mínimo y máximo en donde se reduce o se aumenta eso, según lo que agrupé, ¿sí? El estado alterado es, eh, por ejemplo, cuando está paralizado, ¿sí? Entonces, el tipo de estado, para identificar cuál es el estado, no sé si tiene tanto sentido, pero bueno, yo lo hice como enum. Lo mismo, esto tiene un porcentaje min y un porcentaje max. Digo, ven que en algún, si yo empiezo a ver, quizás habría cosas que se podrían agrupar. Y estos dos podrían ser clases hijas de una clase que tenga porcentaje min y porcentaje man, y esta podría ser clase hija de esta, ¿no? Pero no voy a hacer ese quilombo. Después, daño recurrente es como cuando te envenenan y todos los turnos, cuando tenés que jugar, te quita algo de daño, ¿sí? Y acá, por cómo agrupe, además de poner tipo de estado para poner que está envenenado, ¿sí? O algo por el estilo, puse un tipo de valor. ¿Por qué? Porque había un ataque que te reducía 20 puntos de daño todo el tiempo, pero otro ataque no te reducía
ciertos puntos de vida de daño fijos, sino que era un porcentaje, ¿sí? Entonces, esto me indicaría si reduce un porcentaje o si reduce algo fijo. Y finalmente el daño que saca, mínimo y máximo, que puede ser, como dije, o en porcentaje o fijo. Y después este que le puse efecto inmediato, donde también tiene tipo de estado, porque un efecto inmediato es este, quemado, de ascuas, donde básicamente tenía una probabilidad de que además del daño del ataque, le produzca un gran daño en porcentaje. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de pasar esto al ejercicio y vamos a ver a qué llegamos con todo esto, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con ataques. Entonces, acá vamos a hacer un paquete que se llame estados o efectos. ¿Sí? Sí, efectos. Tendríamos efecto secundario y después tendríamos esto, modificación estadística, estado alterado, daño recurrente y daño inmediato, que se llama el otro. Y tengo tres enums, tipo estadística, es un enum. Sí, sí, efecto inmediato, vamos a poner. Perdón. Y tipo valor. Ven que acá, digamos, se empieza a mostrar un poco más la complejidad de la materia. Llega un punto donde ya la parte de programar o saber manejar un array o saber manejar una función pasa completamente a segundo plano, ¿sí? Acá el quilombo ahora es diseñar y hacerlo bien, ¿sí? Y que encaje todo en el ejercicio. Y yo, que tengo muchos años de experiencia, si no me dibujo esto, no te lo programo, ¿eh? No te lo programo, lo tengo que pensar, lo tengo que bajar en limpio y lo tengo que diseñar. Si no, que empiece a tirar código así, no hace que lo resuelva. Y si lo voy resolviendo, probablemente no sea el mejor código del mundo, ¿sí? Entonces, nada, de a poco la materia empieza a tomar dificultad que radica en esto, ¿sí? En el diseño. Bueno, entonces, vamos a hacerlos en un, que son los más fáciles, ¿sí? Acá tenemos ataque, precisión, defensa y lo otro, esto no sé. Sí, creo que también. Precisión, precisión, precisión. Ataque. Esto hace que el ataque cause más, o sea que en realidad sigue siendo ataque. Y esto que los daños recibidos se reduzcan. Sí, tenés razón. Es la defensa. Sí. Sí, creo que con esos tres estamos. Después lo vamos a ver. Tipo de estado, paralizado, quemado, envenenado. Y tipo de valor teníamos porcentual y fijo. Bien, entonces teníamos efecto secundario. Efecto secundario tenía una probabilidad y tenía un turnos min y turnos max. Entonces esto voy a hacer que entre por parámetro al constructor, ¿sí? Bien. Entonces, empecemos con uno. Sí, empecemos con este que modifica las estadísticas. Sí, testeemos a ver si funciona este. Después si llegamos con esto, bueno, lo vamos haciendo. Y si no, lo importante es que planteemos por lo menos uno y que sea funcional.
Acá dice que tiene que tener tipo de estadística, que es del tipo en el numerador, ¿sí? Me falta el extend, tengo razón. Este extiende de efecto secundario. Efecto secundario tendría que ser abstract porque me serviría solo para modelar las clases hijas. Y esto tendría tipo estadística, tendría porcentaje mínimo y porcentaje máximo, ¿sí? Porque me pide que desde el constructor de la clase hija le pase los datos al constructor de la clase padre. Entonces esto tiene porcentaje mínimo, porcentaje máximo. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Ahora vamos a eso. Entonces, esto lo definimos. A ver. No, está bien. Esto entra todo por constructor. Y así como entra por constructor, se lo pasa al padre. Y lo que no le pasa al padre, lo asigna a sus propias variables de clase. ¿Está? Bien. Yo, acá en el diagrama, tengo un método que se llama aplicar. El tema es el siguiente. Todos los efectos, o sea, al momento de atacar, voy a corroborar si el ataque tiene un efecto secundario o no. Y si tiene un efecto secundario, voy a llamar al método aplicar y el método aplicar se va a encargar de aplicarle ese efecto secundario al Pokémon para que entre en un estado de paralizado, daño recurrente, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, digamos, si yo pienso que todas estas clases hijas tienen el método aplicar, que los van a ejecutar, entonces yo debería ponerlo en la padre, ¿no? Acá, tendría que hacer esto. Public, voy a aplicar, ni idea que va a hacer esto, ¿sí? Ahora, tengo un gran problema acá. Tengo un gran problema, que es, por cómo está diseñado esto, yo si pongo código acá en la clase padre puede usar esta variable, esta, pero si estamos hablando de modificación de estadísticas, además yo debería usar esto para saber qué tipo de estadísticas se le modifica al Pokémon cuando aplique el efecto. Y también voy a necesitar esto para saber cuánto le voy a reducir en cada turno al Pokémon en esa estadística. Entonces, si yo pongo código acá, yo no puedo acceder desde la clase padre a la clase hija. Yo puedo acceder al revés, desde la clase hija a la clase padre, pero no desde la clase padre a la clase hija, ¿sí? No tengo manera. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Qué se les ocurre que pueda hacer para usar este aplicar? Y además de usar estas variables de acá, también poder usar estas de acá. Muy bien. Usarlo en la hija y hacer un override, ¿no? Está bien. Ahora vamos a eso. ¿Está? Entonces yo lo que tendría que hacer es esto en todas las clases hijas. Yo tendría que poner este aplicar en esta clase, en esta clase, en esta clase y en esta clase también. Sí. Sí, o sea, vamos de nuevo. Vos en la clase padre podés usar el aplicar, pero lo que vos no podés hacer es desde la clase padre acceder a la clase hija, ¿me entendés? O sea, vos cómo sabés que este efecto secundario, desde la clase padre, acá donde estoy parado, si se trata de un estado alterado, de un daño recurrente o de un efecto inmediato o de alguna de las hijas que tenga. Claro, y es lo que estamos haciendo acá. Desde la clase hija estamos sobreescribiendo la función aplicar
para desde acá poder hacer dis, tipo estadística, lo que sea, y super punto turnos min, lo que sea. ¿Se entiende? Esto lo ponemos protected para acceder desde la hija acá. Pero el problema que yo les planteé radicaba en que si yo pongo aplicar acá, no tiene mucho sentido que haya código. ¿Por qué? Porque el aplicar, este va a tener una forma de aplicarlo porque tiene estas variables. Y este tendrá otra forma de aplicarlo porque va a tener otras variables. Y daño recurrente va a tener otra forma de aplicar el efecto porque va a tener otras variables. ¿Sí? Entonces yo en todos debería poner un override del aplicar. ¿Sí? Ahora, si yo en todas las hijas pongo en todas un override de aplicar, esto no tiene nunca código, ¿no? ¿Y qué sentido tiene que no tenga código? Ninguno. Entonces, resulta que yo puedo en la clase padre definir lo siguiente. Puedo decir, este método no va a tener código. Y solo me va a servir para decirle a todas las hijas que tienen que escribir ese método sí o sí y que todos le tienen que poner código. ¿Sí? ¿Cómo le digo eso? Con la palabra abstract. Vieron que cuando yo pongo abstract en una clase es parecido. La clase sí tiene código, pero yo no puedo crear un objeto de esa clase porque la gracia de la clase es que sirva como base para construir a las hijas. Entonces le ponemos abstract, ¿sí? En realidad el abstract en el aspecto teórico tiene que ver con algo que todavía no se terminó de construir. Entonces algo que no se terminó de construir, yo le pongo abstract y le dejo la función de terminar de construir eso a las hijas. ¿Sí? Entonces cuando yo pongo abstract en una clase, digo, bueno, esta es la base de la clase. Pero para terminar de construir a la clase, cada hija le tiene que agregar su característica particular y por eso es abstract. Como, digamos, claro, digamos, como punto tiene que yo no puedo crear un objeto directamente de efecto secundario, que es lo que vimos nosotros. Pero desde el aspecto teórico, esto se hace porque esta clase no está completa y la tienen que completar las hijas. Y con el tema de los métodos es lo mismo. Directamente en este caso, esto no tiene código, ¿sí? Esto no tiene código. Y yo le pongo abstract para decir, bueno, yo voy a querer que las hijas apliquen este método, pero quiero que cada hija en este método ponga su propio código, ¿sí? Entonces le pongo abstract, ¿sí? Y así como si yo pongo abstract en una clase, tengo como característica del ponerle abstract el hecho de que yo no puedo crear un objeto directamente de esa clase, con los métodos lo que sucede es que al poner abstract y luego tener una clase hija de esta, acá está el método aplicar y que le puse abstracto, ¿no? Si yo esto lo borro, me tira error. Y me dice, tu clase padre dice que vos tenés que poner este método. Así que hasta que no escribas ese método, hasta que no lo implementes, no, no era esta, hasta que no lo implementes, yo no te voy a dejar de tirar error, ¿sí? Entonces, cuando yo herede, en esta clase voy a estar obligado a escribir este método, ¿sí? Y esto, a mi programador creador de clase, todavía me da un superpoder más, que es el de obligarte a vos cómo estructurar a las hijas. Yo te obligo, te digo, la estructura siempre es esta, la tenés que escribir, y si no la escribís, no vas a poder avanzar. Y eso pasa en libgdx, porque cuando ustedes crearon el proyecto por primera vez, habrán visto que la clase principal del juego o bien extiende the game o bien implementa application adapter, ¿sí? Y al hacer eso, te obliga a poner el método render, entre otros. No sé si lo vieron, ¿sí? Entonces,
Eso es porque en algún lugar está definido el método render y cuando vos extendés de game, ese método render está abstracto y por lo tanto te dice, tenés que poner el método render, si no, no podemos avanzar. Si no, no puedes extender de game directamente, ¿sí? Bueno, entonces, la gracia del abstract en los métodos es ese. ¿Está? Bien, entonces, dicho eso, vamos a ver qué ataques tienen modificación de estadística. Por ejemplo, gruñido, ¿sí? Vamos acá. Gruñido. Gruñido no tiene daño, ¿cierto? Entonces, vamos a los ataques. Acá. ¿Y qué voy a tener ahora en ataque? Efecto secundario, ¿sí? Y este efecto secundario lo vamos a mandar acá por constructor. Bien. Entonces ahora yo me voy a gruñido. Y me está tirando error porque tengo que poner efecto secundario, ¿no? Mi efecto secundario se basa en una modificación de estadística, que es clase hija. ¿Por qué? Porque esto me modifica el ataque del oponente, ¿sí? Y dura entre 1 y 4 turnos. ¿Ok? Entonces, new, modificación estadística. Y acá le tengo que pasar tipo estadística, ataque, porque le bajaba el ataque, ¿no? ¿Qué más? Esto para que sea más legible, podemos hacer esto. Sí, si no se va a volver bastante jodido. Estaría bueno que me diga qué tiene. Bueno. Tipo de estadística, porcentaje min, porcentaje max, probabilidad. Entonces, porcentaje min, 1. ¿Sí? Porcentaje max, 15. Probabilidad. Nos dice, ojo, porque la precisión esta es del ataque. Y la tenemos justamente acá. ¿Sí? No del efecto. Como no me dice que tiene una probabilidad del efecto en sí, la probabilidad va a ser también del 100. ¿Sí? Pues no me está diciendo que tengo una probabilidad del 50 de que se aplique este efecto. Dura entre 1 y 4 turnos. ¿Y qué más nos falta? Turnos min, turnos max. Y nada más falta. Entonces, espera. Porque acá cerré esto. Y con este paréntesis cierro el super. ¿Está? Medio estrambólico. ¿Sí? No se puede crear antes porque siempre el super es lo primero que se ejecuta y además me lo pide ahí. Esto ya lo dijimos en la clase pasada. Acá tengo dos opciones. Para mí yo construyo la legibilidad así, con enters, ¿sí? Entonces, incluso de última, si te parece todavía más legible hacer esto, se puede hacer esto, ¿sí? Entonces, acá vos tenés que le vas pasando parámetros, que es el nombre, el tipo, el daño, la precisión, la cantidad de usos, y que le está pasando un efecto secundario que es este, ¿sí? Si no, si así todo sigue pareciendo poco legible, se puede sacrificar seguridad, hacer que esto no pase por parámetro, poner a efecto secundario protected y desde acá hacer algo muy parecido de todas maneras, pero el paréntesis va a cerrar acá. Acá voy a tener haciendo una variable y poner super.efecto secundario
igual a esto. Termina siendo muy parecido. Yo prefiero en el constructor y tratar de hacerlo legible con los enters, porque no sacrifico seguridad y de todas maneras, si lo hago de la otra manera, no me cambia tanto la historia. ¿Sí? Bien. Ahora, resulta que esto saca 0 de daño. Este ataque sacaba 0 de daño. ¿Sí? Hay algunos ataques que tienen daño y además tienen un efecto secundario. Este no causa daño y además tiene un efecto secundario. ¿Sí? Y acá, bueno, todavía vamos a seguir con otro. Vamos a ver cuando tenga sentido. Ah, son todos parecidos. Estoy pensando que probabilidad, si todos los que sean 100, estaría bueno no pasárselo. Y estaría bueno solo pasarle cuando la probabilidad sea, no sé, 10, 20, 50. ¿No estaría bueno eso? Y eso de pasarle a veces y pasarle a veces no. ¿Le suena algo de la clase pasada? Bien, sobrecarga de métodos. Si el constructor es un método, entonces puedo sobrecargar el constructor. Entonces, esto se basa en que el constructor pueda aceptar todo esto. En este caso va a ser el constructor de efectos secundarios, ¿sí? O de modificación estadística. Y puedo hacer dos constructores, uno que acepte probabilidad y otro que no. Entonces, cuando yo no le paso probabilidad, por defecto le pongo dentro del constructor que probabilidad es 100. Y evito tener que pasar siempre que no me indique la probabilidad este 100, sabiendo que va a ser 100, ¿sí? Y lo mismo con los efectos, cuando espectacular. Ahora después de eso, hacemos acordar que vamos a hacer eso. Entonces, si yo me voy a modificación estadística, puedo sobrecargar esto y decir, mira, este mismo constructor, pero sin que ingrese probabilidad. Y cuando no ingresa probabilidad, hago que probabilidad sea 100. ¿Sí? Y acá hay un detalle más, un último detalle. Es casi el mismo código, ¿no? Vamos a hacer un truquito. Desde este constructor, llamo al otro. ¿Se entiende? Entonces, no tengo que repetir exactamente el mismo código, solo cambiando este valor de probabilidad a 100, sino que desde acá, si yo pasé algo sin probabilidad, este va a llamar al siguiente constructor, que es el que acepta todo, y a mano le paso que la probabilidad es 100. Sí. ¿Está? Entonces ahora, en gruñido, probabilidad, si esto tuviera una probabilidad del 50, se lo indico. Pero si no me dice nada, probabilidad que sé que es el 100, se lo saco y lo va a aceptar igual. Y va a ser 100. Porque en ese constructor sobrecargado le puse a mano 100. ¿Sí? Otra cosa es lo que me va a empezar a tirar error en todos lados. Porque ahora al definir que ataque acepta por constructor un efecto secundario, yo me voy a mordisco y mordisco no tiene efecto secundario y me tira error porque me dice, che, pasamos un efecto secundario. Si no quisiera aplicar sobrecarga, por lo menos tendría que venir acá y ponerle null. Para decir efecto secundario null, nada, no hay nada. ¿Sí? Pero no quiero pasarle nada porque no tiene efecto secundario. No tengo por qué acordarme que tenía que pasar un efecto secundario y que tiene que ser null. No, no rompí nada. Está esperando que pase el efecto secundario, por eso me tira error. Entonces puedo ir a ataque a esto, que espera el efecto secundario, lo sobrecargamos
para que acepte todo menos efecto secundario. Y acuérdense que acá podría hacer esto, pero estoy repitiendo código, es el mismo código, nada más que acá pongo null y acá le paso el efecto secundario que ingresaron por parámetro. Entonces ponemos this, paréntesis, le paso todo lo que llegó y al último que es efecto secundario le pasamos null. ¿Sí? Entonces ahora sí ya lo tengo sobrecargado y fíjense cómo solucioné rápidamente esto. ¿Está? Y esto a veces es incluso útil para cuando quiero hacer una modificación, pero quiero que el programa me siga funcionando hasta que vaya implementando el resto de las cosas. ¿Sí? Poner que yo dijera, bueno, sí o sí le tenés que pasar un efecto secundario, sí o sí. Y vos tenés 500 clases de ataques. Y se te rompen todas porque dijiste que sí o sí tiene que ir un efecto secundario. ¿Querés solucionarlo por el momento para ir probando con una? Sobrecargar al constructor, hacer que un constructor no acepte efecto secundario y que te lo ponga en null. Entonces te vas a evitar que todas tus clases de ataque te tiren error. Y si querés vas moldeando la primera clase de ataque y vas probando a ver si funciona o no. Y después de a poquito vas una por una, las 500 clases, seteándole los efectos. ¿Sí? Pero podés avanzar sin necesidad de que esté todo roto. ¿Sí? Bueno, entonces gracias a esto yo puedo ejecutar el programa y puedo probar, por ejemplo, si funciona gruñido. ¿Está? Gracias a, a la sobrecarga que acabamos de hacer. Si no, me estaría tirando error en todos los ataques por no pasarle un efecto secundario, ¿sí? Bueno, sí, bastante malo. ¿Cómo hago para aplicar este efecto secundario ahora, no? ¿Cómo hago para aplicar este efecto secundario? Sí, a ver, vamos a el que atacara al Pokémon, ¿cierto? Entonces, voy a cerrar todo porque ya se volvió manejable. Sí, sí. Ahora vamos a pensar en eso. Yo cuando ataco, tengo toda esta historieta, ¿sí? Sí. Pero acá voy a tener dos cosas, ¿sí? Esto de verificar acierto se va a dar siempre. Todos los ataques tienen una precisión. Todos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un ataque que no quita daño, pero tiene un efecto secundario, ese efecto secundario en general se rige por la precisión del ataque. O sea, claro. Acá me dice que esto tiene una precisión del 100. Esto es confuso porque yo puedo pensar que es del efecto secundario, pero en realidad es del ataque esto. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Y vamos a ver otro ejemplo. Sí, o el de impactrueno. El de impactrueno, de precisión del ataque, tenés un 90% de que suceda. Y acá me está aclarando que además tenés un 10% de que se produzca el efecto secundario. ¿Sí? Pero cuando este no me lo aclara, el único porcentaje que tenga, saque daño o no saque daño, termina siendo el del ataque. ¿Sí? Y eso hace además que, si lo pienso así, no tenga que modificar este código, porque este código verifica el acierto según la precisión del ataque. Fin, listo. Entonces esto va a seguir funcionando. Lo que sí yo tendría que fijarme es si daño es mayor a cero, ¿no? Porque si es igual a cero, ¿para qué voy a hacer toda la movida esta del multiplicador, de restarle vida al oponente? ¿No? Entonces todo esto lo podemos poner
adentro de este if. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, por una parte, vos vas a tener este if, que es relativo al ataque y al daño que saca. Y después vamos a tener otro if donde vamos a preguntar si el ataque tiene un efecto secundario, ¿cierto? ¿Es dónde? Sí, lo vamos a poner y lo vamos a repetir el mismo mensaje y después la idea es decir, después la idea es cuando lleguemos a eso decir, ven, este mensaje se está repitiendo como hace que no se repita. Así que no se preocupen, ya llegamos. Entonces lo que yo tendría que preguntar ahora es si el ataque tiene efecto secundario. Por lo tanto tendría que poner un get efecto secundario. ¿Sí? Y básicamente si ataques, esto, ¿no? Después otra cosa que no hicimos nosotros y acá hubiese convenido mucho hacer y vamos a hacerlo es esto, chicos. Ataque, ataque, ¿sí? Mucho más legible, mucho más corto. Está. Entonces yo acá puedo preguntar si el ataque punto get efecto secundario no es nulo, ¿no? Para este. Ah, sí, sí. Después hacemos, como dije recién, vamos a copiar este mismo mensaje abajo para que se adapte al efecto secundario. Después vemos cómo hacemos que en vez de mostrar dos mensajes se muestre uno y solo adicionalmente te muestra si sacaste daño o hiciste efecto. Entonces, si tiene efecto secundario, tendríamos que hacer algo como ataque, que es de efecto secundario, punto aplicar, ¿no? Y ahora, ¿y cómo se lo aplica el Pokémon oponente? Está bien, pero ¿qué hacemos acá? Bien, necesita un objetivo, necesita al oponente, ¿no? Sí, al oponente o a uno mismo. Pero, digamos, dado la dificultad, bueno, depende de la experiencia que tengas programando. Cuando vos tenés experiencia programando y ya lo podés plantear y pensar todo de una, lo haces todo de una y chao. Pero si me resulta demasiado y se me hace una ensalada pensarlo, yo puedo empezar a programarlo pensando solo en este que modifica estadísticas, ¿sí? Y pensando que por ahora estoy haciendo gruñido, ¿sí? Entonces después la idea es que una vez que yo lo hago solo para gruñido y funciona, voy viendo los otros que usan este modificador de estadística, los voy programando y voy viendo si funciona. Cuando uno no funciona porque no entra en el caso, y pueden pasar cosas como en vez de reducirme la estadística al Pokémon del enemigo, me reduce o me aumenta una estadística a mí mismo, entonces ahí replanteo el método para que sirva también para eso, para las dos cosas, ¿sí? Son dos enfoques. Cuando hay mucha dificultad, yo prefiero ir encarando de menor a mayor, ¿sí? Y hacer que esto funcione para un ataque y después voy viendo qué pasa con los otros y después lo voy modificando a medida que voy encarando los otros, ¿sí? Entonces hagamos de cuenta que por ahora va solo para gruñido, ¿sí? Si va solo para gruñido, que utiliza esta modificación estadística, necesitaría el Pokémon del enemigo, porque le modifica la estadística al enemigo, gruñido, ¿sí? Entonces, acá teníamos oponente, Pokémon oponente, y con pasarle esto, estaría bien. Entonces, aplicar Pokémon base, Pokémon
oponente. No, estoy... Sí, está bien. Detalle. Esto lo puse en la clase padre porque las clases hijas tienen que ser un calco de esto. Por lo menos en definición. ¿Sí? Lo que cambia es el código de adentro. Pero si yo digo que el aplicar necesita un Pokémon, porque en modificación estadística necesitaba que entre un Pokémon, lo tengo que poner en la clase padre. Si yo no pongo esto acá, error, ¿ven? Me dice, estás poniendo esto cuando el método de la clase padre no tiene eso. Bien, ahora que tenemos el Pokémon del oponente, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo? Bien, algo que tendremos que hacer, primero que nada, es que por más que yo no se lo pase, todos los efectos tienen una probabilidad de aplicarse o no. Entonces, en el momento en el que el Pokémon ataca acá, y quiere aplicar el efecto secundario, al igual que yo pregunto esto, sí, else nada, porque a veces no quiero mostrar falló el efecto secundario. Si aplica, aplique, si no, no aplica. Por suerte habíamos hecho esto de verificar acierto, pero en vez de traer la precisión del ataque, haremos ataque, get efecto secundario, get, no me acuerdo cómo se llamaba, probabilidad. Bien, entonces ahora puede pasar que nos aplique, si es que tiene una probabilidad distinta al 100, ¿sí? Bueno, volvemos acá, ¿sí? Entonces ahora el problema radica en que, ok, esto me dice que el tipo de estadística es gruñido que era, ataque, le baja el ataque. ¿Cómo? ¿En dónde? Sí, podrías hacer así. Sí, efecto secundario, efecto, igual, ataque, get, efecto secundario. Entonces pregunta si efecto no es nulo. Esto, ¿sí? También. Sí, después puedo revisar el código, puedo fijarme a ver qué me conviene refactorizar o no para que sea más legible. Bueno, entonces volviendo acá, yo por ejemplo decía que al enemigo le baja el ataque entre X y X turnos. ¿Sí? Sí. Yo acá podría hacer varias cosas y una podría ser poner una especie de estado al Pokémon para saber si está bajo un efecto secundario o no. Luego bajo qué efecto secundario estaría. ¿Sí? Y luego también podría ser
entre cuántos turnos y cuántos turnos, qué estadística modifica, etcétera, etcétera, etcétera. Ponerle mineralizarlo una vez, ¿qué efecto va a tener? ¿Cuántos turnos? Porque si no, no lo vas a tener por cada vez que vos lo vas a volver a atacar, avisar, está bajo este efecto, está bajo este efecto. No Sí. conviene hacerlo una vez. En general, me parece que en el O sea, Pokémon, decir, se le aplicó este efecto sí. y le pones, va a estar en este efecto durante tanto tiempo. Bueno, eso sí. Pero después, cuando vos en el jueguito real te envenenan, cada vez que te toca a vos te dice, Pikachu está envenenado. Te lo dice, todos los turnos. O te dice, está paralizado. Entonces, sí, estaría bien que lo diga. ¿Sí? Acá lo difícil es cómo aplico. ¿Sí? Porque, a ver, yo podría hacer esto, que para mí no es lo mejor del mundo. ¿Sí? Decir que esto está bajo un efecto, ponele, no importa por ahora que no exista todo esto, ¿no? Que el efecto pueda ser... Sí. Entonces yo podría poner que este está bajo un efecto y ponerle efecto punto... No sé, podría ser un enum o no, una clase. Si es un enum podría ser efecto punto... eh, modificación estadística, ¿no? Sí, también. Después, sí, ahí vamos. Podría ser esto, ¿no? Después, mal, tirar en nafta y prender fuego, se soluciona. ¿Cuánto baja el ataque? Entonces, porcentaje, reducción, ponele, ¿sí? Y le pondrías esto, ¿no? Entonces, cuando le aplicás el efecto, va a tener un valor como esto, ¿no? Ponele que todo esto se pone estos valores solo cuando se aplica el efecto, no por defecto. Pero para que vayan imaginándose en sus cabezas. Y después, ¿cuántos turnos dura este efecto, no? Turno restante. ¿Está? Entonces yo en principio así lo podría solucionar y podría venir a efecto secundario. Cuando hago aplicar, perdón, acá cuando hago aplicar y poner Pokémon oponente punto efecto igual efecto punto reducción estadística, modificación estadística. Podría poner Pokémon oponente porcentaje reducción y en realidad no es a mano, sino está todo en esta variable, ¿no? Sí. Para los que están dentro del mismo paquete como público. Para los que están fuera del paquete como privado. Funciona como el Protected. Entonces podría hacer esto y después podría comprobar cada vez que le toque atacar al enemigo si está bajo un efecto secundario, si el efecto secundario es de modificación de estadística y si la estadística que se modifica es ataque, hacemos que se aplique este porcentaje de reducción y listo, ¿no? Puedo diseñarlo así. ¿Cuál es el problema? ¿No hay ningún problema en esto? ¿Cuál? ¿Y ahora cuál sería el problema? No pasaría nada porque pon efecto es nulo y si no tiene efecto, listo, no inicia el turno, verifico si hay efecto y si efecto es nulo, no pasa nada. El problema va a ser que mientras yo después vaya aplicando otros tipos de efectos como parálisis o como efectos inmediatos o como efecto de daño recurrente, voy a tener que agregar variables, agregar. Va a ser un quilombo, ¿no? Entonces,
No, no, no por ese hecho, porque, digamos, lo voy a hacer simple en el sentido de que si yo tengo un efecto y me aplican otro efecto, el anterior, chao, se va y ahora solo vale el nuevo efecto. Solo puedo tener un efecto secundario a la vez. Hacemos fácil ahí, ¿sí? Pero si yo además de esto, eh, tuviera, a ver, el estado alterado, tendría que agregar esto. Y si además tuviera daño recurrente, cuando me programe lo de daño recurrente, tengo que agregar estas dos al Pokémon. ¿Sí? Y esta también para saber si reduce porcentaje. O sea, voy a tener que poner todo a mano acá, agregando variables al Pokémon para contemplar todos los tipos de efectos secundarios que haya y después en el futuro pueden aparecer otros efectos secundarios que hagan otras cosas. Y es un quilombo. O sea, y además de ser un quilombo, no es escalable. Porque esto no es escalable, ¿sí? Básicamente. Entonces, ¿qué podría hacer? Empezar a hacer. ¿Se les ocurre? Era Digimon. Estudiar cocina. Yo crearía una clase de efecto secundario que aplica al Pokémon, ¿sí? Entonces replicaría capaz esto, pero en Pokémon. Entonces el Pokémon tendría efecto secundario, ¿sí? Capaz podríamos reutilizar esto mismo. Sí, el problema es que esto se va a convertir en un único valor, porque yo voy a hacer un random entre turnos min y turnos max, y eso me va a dar exactamente cuántos turnos perdió, o cuántos turnos se le aplica el efecto, ¿sí? Cuando yo le aplique una modificación de estadísticas, acá voy a tirar un random entre este min y este max y va a quedar un solo valor, ¿sí? Entonces, no me sirve del todo. Y después, por otro lado, este va a tener un aplicar que no me serviría para el Pokémon. O sea, yo podría, si yo uso esto para el Pokémon, dejo la puerta abierta de que llamen al efecto secundario del Pokémon y llamen a la función aplicar. ¿Sí? Lo cual podría darme unos comportamientos inesperados. Entonces, Pokémon, efectos, ¿sí? Y efecto secundario tiene sentido para hablar de un ataque, ¿no? Que tiene un efecto secundario. Ahora, cuando ya ese efecto secundario se aplica al Pokémon, sería más un estado alterado. ¿Sí? Sería más un estado alterado que un efecto secundario. Entonces, en vez de efecto secundario, podríamos poner estado alterado. Acá ponemos estados. Bien. Estos son los turnos, ¿sí? Si quieren lo terminan ustedes el ejercicio, yo no tengo drama. Y ya que estamos, en 2 semanas tenemos la prueba, ¿sí? Así que les voy contando. Sí, pero no es el único, porque yo escucho todo lo que pasa. Bien.
Esto no tiene, ven que hay cosas que ya no tienen sentido. Esto ya no tiene sentido que tenga una probabilidad. Ya está aplicado, ¿sí? Entonces, por un lado, esto. Modificación estadística. ¿Cómo le podemos renombrar para no confundirnos y que tenga el mismo nombre que esto de ataques? No, me voy a confundir igual. Estado alterado. Estado. ¿Cómo? Estado estadística modificada. O sea, no es que está mal lo que dijiste vos, pero necesito asociarlo que es como un estado. Porque si no, si yo pongo estadística modificada, lo voy a asociar a modificación de estadística y no voy a acordarme cuál era el efecto y cuál era el estado, ¿sí? Este estado se está refiriendo a que se te modifica una estadística, ¿sí? Entonces, todos son estados, básicamente alterados. Bien. Y acá voy a tener un porcentaje. Y acá puedo tener el tipo de estadística, calculo que sí. Esto extiende el estado alterado. Eh, todo esto lo sacamos, ¿sí? Y acá ingresa tipo de estadística. Bueno, porcentaje y también tienen que entrar las cosas que van para la clase padre, ¿no? Turnos. Entonces a la clase padre le paso los turnos y acá guardo el tipo de estadística porcentaje. Bien. Entonces, yo tengo en el Pokémon, ahora no un efecto secundario, sino un estado alterado. Y por lo tanto, en efecto secundario, mejor dicho acá, perdón, cuando pongo aplicar, entonces básicamente lo que tendría que hacer es llamar a Pokémon oponente punto aplicar estado alterado, ¿no? ¿Se me ocurre? Y acá le paso el estado alterado, ¿sí? Por ejemplo, new, como le pusimos estado, estadística modificada. Y acá me pedía el tipo de estadística, que es this tipo de estadística, eh, el porcentaje y los turnos. Y el porcentaje y los turnos tengo que tener un random, ¿sí? Porcentaje igual aleatorio, generar entero, entre porcentaje min y porcentaje max. Y la cantidad de turnos con turnos min y turnos max, ¿sí? Acá, como está en la clase padre, nos conviene poner super para saber que viene de ahí. Entonces, ahora sí, porcentaje, turnos, ¿sí? Acá me tira error porque estoy duplicando esto. Chao. Estoy entrando para que me cambie los imports. Ahora sí. Ponemos al efecto. Ah, y metí a ropa, no lo creé, claro. Ahora sí. Entonces lo creo acá en el Pokémon y simplemente le pasa el estado alterado. O sea que acá va a ser this estado alterado igual el estado alterado que yo.
¿sí? Y acá, ojo, ven que miren cómo me autocompleta. Estado, estadística modificada me autocompleta. Pero yo después voy a capaz aplicar otros estados que no son necesariamente la modificación de estadísticas, ¿sí? Entonces acá polimorfismo, ¿sí? Esto es un estado alterado, que puede ser cualquiera de las clases hijas de estado alterado, y acá se guarda estado alterado y chao. ¿Se entiende? ¿Sí? Falta aplicarlo a la batalla. Hasta acá aplicamos el estado alterado y quizás, no sé si acá, ayúdenme a pensarlo ustedes, no sé si acá donde pongo aplicar, ven acá, no sé si acá o bien en Pokémon donde llamo a esto, mostrar el mensaje de que se aplicó tal estado y ahora pasa tanto durante tantos turnos. Si es algo que afecta al Pokémon, supongo que el Pokémon no puede mostrar. Una vez que se aplica el estado, tiene que mostrarse el mensaje del estado en el que está el Pokémon hasta que termine de estarlo. Sí, eso sí, eso sí, pero al momento de que yo ataco con un Pokémon, o sea, yo tengo Pokémon base. Técnicamente el dato del Pokémon está igual Sí, pero pará. se puede distanciar. Ven que yo acá pongo efecto aplicar. El tema es acá pongo el mensajito, se ha aplicado el efecto Sí, para mí va ahí. o el mensajito va acá. Con el Pokémon. Porque no es parte del ataque, sino parte de cuando el Pokémon está bajo el efecto, lo tiene que mostrar. Si Claro, vos, medio que le si está vos dando estás más una enfermo, responsabilidad. Está aplicando el sí, ataque y luego está mostrando el claro. efecto. Porque ahí Sí. no está validando la probabilidad. No está validando la probabilidad, pero sabes que se va a aplicar siempre que pase por la probabilidad. O sea que no va a fallar que yo lo ponga en el otro lado, ¿sí? A mí me parece, es muy fino acá. Estamos acá, es hilar muy fino. Pero yo creo que lo correcto del mensaje es mostrarlo acá, ¿sí? Y tiene que ver con que la responsabilidad del aplicar del efecto es crear el efecto y pasárselo al Pokémon. Chao, no mostrar carteles, ¿sí? Mostrar carteles hace que si por algún motivo extraño yo quisiera reutilizar el método aplicar, pero cuando lo reutilizo no quisiera mostrar un cartel, me cagó, ¿sí? En cambio, si yo no pongo carteles adentro de este método y lo pongo acá, si por algún motivo extraño este aplicar lo reutilizo en otro lado para aplicar un efecto, pero en ese caso no quiero mostrar ningún mensaje, voy a poder reutilizarlo, ¿sí? Entonces, por eso es hilar muy fino, pero sí, si hilamos muy fino, lo más correcto sería que el mensaje esté acá, ¿sí? Generalmente lo decisivo es la responsabilidad Sí. La responsabilidad única hace que tu programa sea escalable y mantenible o sea difícil de escalar y mantener. Es, ahora lo vemos como, ¿de quién es la responsabilidad? Pero una de las cosas más importantes en el trabajo es el diseño y dentro del diseño el tema de responsabilidad única y patrones y demás. Bueno, entonces se ha aplicado el efecto secundario, efecto punto get nombre a Pokémon oponente get nombre, ¿sí? Faltaría poner como ahora sus ataques se, se verán reducidos en un X% durante tantos turnos, ¿no? Ahora, depende del ataque. claro, sí. O sea, Por eso ahora si el propio ataque esto eso, ahí lo mostrás. se verá, por ahora vamos a poner reducido,
en X% durante X turno. ¿Qué decías vos? No sé, yo digo que no iría ahí, sino más bien en la batalla en sí. Porque eso le va a poner una vez, Pokémon por tanto turno no puede hacer esto. Ah, está bien que esté. A ver, a mí me gusta que esté acá. ¿Sí? Y no nos va a afectar en nada. Si después en la batalla en sí vamos a ponerlo cada vez que le toque jugar. Si tiene un efecto secundario, el tema de que informe qué le pasa, ¿no? Con ese efecto secundario. Sí, tal cual, sí, tal cual. Pero bueno, pero esto en particular lo quiero poner acá porque, bueno, le apliqué un efecto secundario. Ahora a Squirtle no podrá atacar 3 turnos. Ahora a Pikachu se le reduce el ataque al 50% durante 5 turnos. No sé. Quiero saberlo también. Al momento de aplicarle ese efecto, de saber qué va a pasar, ¿sí? Con ese efecto que se acaba de aplicar. Entonces yo tendría que poner ahora, ¿sí? El ataque, los ataques, la defensa, lo que sea, ¿sí? El ataque, la precisión, la defensa, el daño causado, el daño recibido, se reduce en un X%, ¿sí? Entonces, ya nos vamos a recreo, pero antes de ir al recreo, ¿cómo pongo esto? El ataque, la precisión, la defensa. Además tiene género femenino y masculino la preposición, entonces, ¿no me parece que podríamos hacer esto? E incluso pueden poner con tilde, ¿sí? Ojo, esto es una solución inicial que se me ocurre ahora. Después puedo avanzar en el ejercicio y decir, uy, al final no estaba tan bueno hacer esto. Veremos qué pasa. ¿Sí? Habíamos hecho esto, pero me puse a pensar y me parece que no va a hacer falta. Exactamente, eso es lo que pensé, ¿sí? Sería mejor poner ahora su ataque, su defensa, bla, 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 se verá reducido. Entonces, para poner eso, ¿de dónde lo sacamos? Sí. Del efecto que estoy aplicando, ¿no? Efecto.get. Get. Sí. Qué quilombo. Bueno, vieron que yo dije que no había que hacerlo en aplicar. Van a aplicar. ¿Por qué? Porque si yo digo ahora su efecto punto get, ¿qué? Estadística. Get estadística modificada, algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Efecto de qué tipo es? No, efecto. De tipo efecto secundario, ¿no? Entonces, yo quiero llamar a efecto.get estadística modificada, ¿no? ¿En dónde tiene estadística modificada efecto secundario? No lo tiene. Sino que el que tiene ese atributo de estadística modificada es su clase hija. Pero yo no puedo acceder a su clase hija porque yo estoy generalizando todo en efecto como del tipo de efecto secundario. No, entonces lo que habría que hacer es este mensaje mostrarlo adentro del aplicar. Porque el aplicar, gracias a que hicimos eso del abstract, te lo va a redirigir a la clase hija que corresponda. Entonces, se va a llamar al aplicar de la clase modificación estadística. Entonces, si vos mostrás el mensaje acá, acá sí podés mostrar tipo de estadística, ¿no? Ahora su tipo de estadística te va a decir ataque, defensa, lo que sea, se ve reducida, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces termina pasando a ser responsabilidad de esto, ¿sí? Si después me encuentro con el problema de que dije que mostrar mensajes acá hacía que esto sea poco reutilizable, y bueno, agregamos un abstract más que se llame
o sea, un método abstracto más en la clase padre que se llame mostrar datos efecto o algo por el estilo ¿sí? Y que muestre esto. En principio lo voy a hacer acá. Ese otro sí también lo voy a hacer, pero lo voy a hacer para mostrar los datos del efecto en el momento que le toque atacar al Pokémon. Cuando verifique si tiene efecto secundario, que muestre el Pokémon tanto está bajo los efectos de tal. Bueno, entonces se ha aplicado el efecto eh, tipo estadística, ¿no? No, perdón. Se ha aplicado el efecto secundario. Ah, este mensaje es una porquería. ¿Cómo podemos generalizar todo en un mensaje? Ahora, Pokémon oponente.getNombre. ¿Qué más? Verá reducida su... En este caso es... El efecto secundario es de modificación de estadística. Entonces, en este caso, siempre hay que ver reducida una estadística. Por ahora. Entonces, verá reducida su defensa, verá reducida... ¿Cómo? Bien. D. Y acá sería this tipo estadística. Tipo estadística me trae esto, ataque defensa, ¿no? Tu lowercase. No puedo porque no es una string. Tu string, tu lowercase. O sea, me convierte todo el nombre este en mayúscula del elemento del enum en string y después uso tu lowercase para que me lo pase todo en minúscula. ¿Sí? Entonces, ahora, tal Pokémon verá reducida su estadística de defensa o de lo que sea en un porcentaje X durante tantos turnos. ¿Sí? Entonces ahora sí, estamos bien en poder mostrar eso. ¿Sí? Este mensaje, convendría mostrarlo acá, ¿no? Ha usado ataque de nombre. Y ha causado tanto daño con un print así, ¿no? No, porque el print tendría que ser arriba abajo. Así. Igual no sería mejor poner el Pokémon del rival ha recibido tanto daño. En vez de cuánto daño hace el ataque, Sí. cuánto daño recibió el oponente. Bueno, ¿en dónde lo pondrías? Y ahí abajo, en vez de ha causado, poner Y así lo pongo. no, ha usado y arriba también un print LN como dos cosas distintas. Ha usado tanto, el Pokémon rival ha recibido tanto daño o ha fallado el ataque. El ataque ha estado Por mal. eso. Bueno, o sea, lo ponemos como dos cosas distintas, una abajo de la otra. Y acá ponemos el Pokémon rival ha sufrido tantos puntos de daño. ¿Está bien? Bueno, Un espacio ahí. acá, así. Ahora sí. Un espacio entre el Pokémon rival ha sufrido, ponerle el nombre del Pokémon rival. Si querés, se lo ponemos. El nombre. Ya son. El Bulbasaur del rival ha recibido tanto daño.
Pasa que acá lo... Ojo, vos me hiciste cambiar todo. Pero ahora el problema es que cuando el enemigo ataque va a decir el Pikachu del rival y el rival sos vos. Entonces, déjalo como está. Oh, mirá lo que terminamos haciendo. Segunda exclamación, no tiene nada que ver. Daño colateral. Daño colateral. Está. Bueno. Y nos queda simplemente, ahora que estamos probando el del gruñido. Sí, se puede hacer. Pero creo que lo que menos me importa es el mensajito en este momento. Pero sí, se puede hacer. Ponerse el nombre del jugador quien recibe daño y chao. Bueno, entonces, ¿qué me falta hacer? Que cuando uno ataca o cuando uno va a atacar, se corrobore si tiene un efecto secundario. ¿No? Entonces, acá ya sí no sé cómo generalizarlo esto, ¿sí? Sí, puedo preguntar, si di estado alterado diferente a null, es porque, bueno, nada, tiene un estado alterado, ¿no? Y habría que preguntar si el estado alterado corresponde a X estadística, para saber si le tengo que reducir el ataque o qué corno tengo que hacer, ¿no? Bueno. Acá podría hacer un par de cosas, y ya que está, vamos a ver algo nuevo. Nada, no es tan difícil esto. Pero podría hacer en la clase padre de estado alterado, como qué tipo de estado alterado es, si es un tipo de modificación de estadística o si es un tipo de efecto inmediato, ¿no? Lo que sea. Pero en vez de hacer eso, yo sé que en esta variable estado alterado tengo o un new estado de estadística modificada, o new voy a tener estado de efecto inmediato, o new estado de daño recurrente seguramente, ¿no? Vamos a cambiarlo ya que está. Pero se entiende que estas van a ser todas clases hijas. Entonces yo estoy usando polimorfismo. Y acá adentro va a haber un objeto de alguna de estas clases hijas. ¿No? Entonces yo puedo usar el operador instance of. Y puedo preguntar si el estado alterado es instance, o no era así, o cómo era el instance of. ¿Por qué no me deja poner esto? Ahí está. Ahí está. Lo que estoy preguntando es si lo que está guardado dentro de la variable estado alterado es una instancia de estado estadística modificada. Pues, No tendría que ser de más general, la rival. no, es al revés. Yo quiero saber. Solo estadística. No, después voy a preguntar en otros casos si es instancia de estado de daño recurrente o si es instancia de otras cosas, ¿sí? Pero si yo sé que esto es una instancia de estado estadística modificada, voy a poder sacar, por ejemplo, a ver, vamos a ver cómo está hecho esto. Porque incluso acá tengo otros problemas. Estos son todos los problemas detrás del polimorfismo. ¿Sí? Nos soluciona cosas, pero cuando yo uso polimorfismo siempre accedo a la clase padre. Y cuando las clases hijas
hacen más que solo pasar datos, si tienen cosas particulares, se me complica. Porque yo con el polimorfismo accedo a la padre, no puedo acceder a la hija. ¿Sí? A ver, si esto es del tipo, o sea, lo que está guardado acá es del tipo de estado estadística modificada, yo acá lo que tendría que ver es qué estadística estaría modificando, ¿sí? Entonces, tendría que hacer un switch. En realidad, esto capaz hay que ver. Sí, hay que hacer un switch por ahora, ¿sí? Para saber qué tipo de estadística modificada. Ahora, ¿dónde está el tipo de estadística que estoy modificando? En el hijo. Y yo no puedo acceder al hijo, ¿no? Porque estoy usando polimorfismo. Pero resulta que como yo verifiqué que estaba alterado, era una instancia de esto, ¿saben qué puedo hacer? Esto puedo hacer. ¿Alguien se da cuenta de lo que estoy haciendo? ¿Vieron cuando parsea un float a un int o algo por el estilo? Estoy parseando lo que está guardado en la clase padre, que es una instancia de estado estadística modificada, lo estoy parseando directamente a estado estadística modificada. ¿Sí? Y ahora sí voy a poder acceder a las variables de la hija. ¿Ok? Esto lo puedo hacer y estoy seguro que no me va a tirar error, porque lo comprobé acá con este if preguntando si lo que había ahí adentro era una instancia de esto. Porque si no hay una instancia de eso y yo intento hacer un parse a eso, se rompe. Entonces, ahora puedo preguntar si estado, punto. Tipo estadística, ¿no? Get tipo estadística y también vamos a poner get porcentaje. Entonces, si el tipo estadística es ataque, vamos a crear una variable de... Esto reduce en porcentaje, ¿no? Entonces, hacemos una variable de int porcentaje reducción ataque int o float. No, depende cómo quiera operar. Va a terminar siendo float, el tema es cuál termina siendo float. Bueno, O que sea uno de los dos operadores. vamos a dejarlo así y vemos. Entonces, porcentaje reducción ataque, ¿sí? Y después acá, ¿qué vamos a tener que hacer esto? Porcentaje reducción defensa. Velocidad no era, ¿qué más era? Precisión. Entonces, porcentaje reducción defensa, estado que el porcentaje. Porcentaje reducción precisión, estado que el porcentaje, ¿sí? Y el tema es que después, ¿dónde la aplicas? Sí, las necesitas. Porque ahora, esto lo que voy a hacer ahora es que siempre voy a reducir todo. Reducción de ataque, perdón, siempre voy a reducir el ataque, la defensa y la precisión. Solamente que si acá no entra en ninguno de estas condiciones, siempre es a reducir en cero. ¿Entendés? Entonces no tengo que poner if al momento de atacar de if. O sea, el if este lo estoy haciendo acá de if hay ese efecto secundario y ese ataque reduzco esto al momento en que estoy produciendo el daño, no sé.
o viendo el tema de la precisión, ¿sí? Lo que sí, la pregunta es, ¿podría evitar crear muchas variables? Porque esto es... El numerador del 5 de No hace falta enumerador. Un array. Podría meter todas las variables en un array y que simplemente la posición de donde esté el enumerador, tome la posición de donde esté el enumerador y me voy a evitar hacer todo esto, ¿sí? En principio dejémoslo feo para que entendamos cómo funciona la mecánica y después si llegamos a optimizarlo y lo dejamos lindo, lo dejamos lindo, ¿sí? Hoy llegaremos hasta eso y es más, la próxima clase no pienso seguir haciendo este ejercicio. Así que les queda de tarea a ustedes terminarlo. Este ejercicio sirve para práctica, ¿sí? Y de los ejercicios que ya le pasé por Discord, le pasé 2 ejercicios más. El de mascotas es extremadamente largo, ¿sí? Pero este es el más jodido en cuanto a programación, ¿sí? Son a propósito para obligarlos a romperse el marote y a pensar y a dársela contra una pared, porque cuando la prueba sea algo parecido a esto, pero mucho más reducido para que lo puedan hacer en 2 horas, si se rompieron la cabeza tratando de resolver esto y si entendieron con las clases y todo, más o menos el porqué de las cosas y después estudian, tienen más chance de que les vaya bien en la prueba, ¿sí? No es algo que acá en una prueba tengamos que enfrentar en general, pero sí son cosas que se van a encontrar en los proyectos, ¿eh? En los proyectos cada uno tiene su mambo, ¿sí? Y en ese mambo van a encontrar cosas complejas como esta, porque esto, si bien es un enunciado, un ejercicio, está basado en el funcionamiento del juego real de Pokémon, ¿sí? Le varía algunas cosas, pero más o menos el Pokémon es así. Y si vos dijeras, del proyecto voy a hacer un Pokémon, te vas a encontrar con esto y lo vas a tener que resolver así, ¿sí? Entonces, hoy te sirve para que en la prueba tengas más chances de aprobar porque no te voy a romper la cabeza en la prueba con estos temas que son jodidísimos de resolver y de pensar, ¿sí? Pero sí necesitan saberlo no solo para que tengan más chances en la prueba, sino porque en el proyecto sí se van a encontrar con esto y cuando se encuentre con estos están solos, ¿eh? Están solos ustedes y ChatGPT y su compañero de grupo. ¿Está? Entonces, la idea es ir formando este tipo de pensamiento para que de a poco, lo vayan asentando. Yo sé que parece durísimo, pero les voy, para que entiendan cuál les va a ser la sensación. ¿A usted le pareció durísimo la prueba pasada o no? ¿Qué opinan de la prueba pasada hoy? Es una boludez atómica, ¿sí? Entonces, no te digo que vas a decir que esto es una boludez atómica, pero sí una vez que pase todo, lo estudies, lo proceses, le metas práctica y veamos otro tema que van a ser más difíciles, te va a parecer más fácil esto. Lo que dijiste de la prueba es que ¿Sí? íbamos a progresar a tal nivel que íbamos a poder completarlo en media hora. Sí, no, no, Entonces, no. que En lo 2 horas, teníamos en media hora es imposible. En 2 horas. no, si hoy lo que dijiste más o menos antes de la prueba, que se podía completar en 2 horas. Que se podía completar en 2 horas mientras vayamos avanzando en esta materia. Ah, bueno, sí, la prueba. Yo digo esa prueba en ese momento. La prueba. Si yo hubiese tomado una prueba de lo que fue el TP que les di, el TP era largo. Pero yo, en general, tomé una prueba de ese TP que era mucho más simplificada, ¿sí? Esa prueba siempre les parece difícil a todos cuando están entrando. Hoy podrían resolverla en 20 minutos aproximadamente, ¿sí? Real, real. Si es corto, sí. Es ingresar los datos de una encuesta de personas, sexo femenino, masculino, si trabaja, si no trabaja, cuál es el sueldo y después sacar máximo, mínimo, porcentaje. Una vez. La haces en 20 minutos. Literalmente, no estoy exagerando, ¿eh? Ustedes alumnos, si acá van entendiendo las cosas y le metieron práctica y qué sé yo, esa prueba hoy se hace en 20 minutos, ¿sí? La prueba anterior
Todavía no te digo que la vas a resolver en media hora porque falta mucha práctica de esto, falta pasar por la prueba, falta procesar las cosas. Pero una vez que todo esto ustedes lo rindan, lo procesen y demás, la prueba anterior se hace en cuanto mucho en 40-45 minutos. ¿Sí? No te voy a decir que la resolves en 20 o en media hora. Pero 40-45 minutos la resolver. Porque no es mucho más complejidad que la que tenía la del ABM de la primera prueba. Simplemente que en esta segunda prueba usabas objetos. Te puede llevar un poquito más de tiempo el tema de diagramar las clases, pero no mucho más que eso. Y además, si vos ya te fuiste aprendiendo los atajos, y si ya sabés que esto te autocomplete los constructores, los getters y demás, más rápido todavía se hace, entonces se podría hacer en 40-45 minutos, ¿sí? Eh, Así que sigo pensando lo mismo. Y me van a dar la razón con el tiempo. Bueno, entonces, yo acá, una vez que sacaba esto, lo que quería hacer era, una vez que tenía este daño, ¿reducimos el daño o reducimos el daño después de pasar por el multiplicador? ¿Qué quieren hacer? Antes de pasar. Antes, bueno. Entonces, qué quilombo, ¿no? Ataque, get daño, y se le reduce el porcentaje. ¿Cómo le reduzco este porcentaje? Menos. Así, allá. Así, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si esto es 0? Se le va a restar 0. Pero si tengo un porcentaje, efectivamente, que hace que esto se reduzca, se va a reducir y va a quitar menos daño, ¿sí? ¿En qué momento debería mostrarle un mensaje diciendo, che, el ataque se te ve reducido en tanto porque tenés un efecto secundario aplicado? ¿Les puede atacar? Ah, bien, case ataque. ¿Sí? Es lo ideal, ya tengo el switch case. Acá, ¿qué está diciendo esto? Acá está diciendo, tenés un estado alterado. Y el estado alterado es de estadística modificada. Y la estadística modificada que se te está reduciendo es el ataque. Entonces, puedo mostrar acá lo que está pasando, ¿no? Una cosa, la parte de mostrar datos, cuando muestra ahí el ataque que hace cada ataque, ¿va a afectar esa parte de mostrar datos o el usuario va a tener que hacer la cuenta de cuánto daño hace cada ataque ahora? No, porque eso se hace. No, no. Es- Eso está dentro de atacar. Esto de estados modificados, vos lo que vas a tener que hacer es esta cuentita en cada vez que uses un estado particular. Y si bajó algún número acá, te va a reducir lo que tenga que reducir. Y va a funcionar solito, ¿sí? Entonces tendríamos que mostrarlo acá, sí. En realidad, no. O sea, sí, podría mostrarlo acá, ¿no? Acá entonces mostraría el ataque se ve reducido en tanto, ¿no? Y acá tendría que poner la defensa se ve reducido en tanto. Y acá tendría que poner la precisión, ¿no? ¿Y por qué no hago una función en el estado alterado que me diga mostrar información o algo por el estilo y que ya me diga qué onda con ese estado alterado que hace chao y lo hago una sola vez acá? Sabiendo que tiene un estado, pongo estado, mostrar información, ¿no? Y chao. Va a decir exactamente qué es lo que va a hacer esto. Entonces, si yo voy a estado alterado, ¿sí? Voy a mostrar información. ¿En dónde estoy? En la clase padre. ¿Me sirve que esto esté en la clase padre? Bueno, así como está, no me sirve que esté en la clase padre. Me sirve que esté en todas las clases hijas. Y como necesito que esté en todas las clases hijas,
me conviene que esto sea abstract para decirle a todas las clases hijas, che, implementen esta función, así cada vez que alguien quiere llamar a mostrar información, me mostrará la información eh, de lo que corresponda, ¿sí? Public abstract. Voy a mostrar información, ¿no? Entonces, ahora si yo me voy a este de acá, me va a tirar error y me va a decir, che, tenés que implementar... No, ¿por qué no me da la solución? Tenés que implementar este método, me va a decir, ¿sí? Bueno, implementamos el método. Y esto pensemos que lo vamos a mostrar antes de atacar, ¿sí? Entonces, el Pokémon ha sido afectado por una modificación de estadística, ¿sí? Y te dice de la estadística, defensa, ataque, lo que sea, en un X porcentaje durante, no voy a poner durante tantos turnos, ¿sí? Sino que quiero mostrarle que está afectado y, por ejemplo, le va a reducir el ataque en X porcentaje. Eso quiero mostrar, ¿sí? Después sí, el tema de los turnos. eh, o lo puedo manejar acá en... Ah, sí, podría poner esto, ¿no? Espera. ¿Sabes qué? Mejor sí. Algo así podría poner. Restan tantos turnos. Turnos está en la clase padre. Y lo que tenemos que hacer después es ir disminuyendo esos turnos, ¿sí? Entonces, volvamos a Pokémon base, atacar. Listo, acá está mostrando la información esa de el Pokémon está afectado con tal efecto secundario y se ve ver el ataque reducido en tan porcentaje durante tantos turnos. Y sí, lo que yo tengo que hacer, vamos a poner acá, cuando ya termina todo el turno, sería this estado alterado, punto, reducir turno, ¿sí? Entonces el reducir turno va a ser this, turno, menos menos. ¿Está? Y acá lo que vamos a hacer es si this estado alterado, punto get turnos igual a 0, dice estado alterado igual null, chao, se fue el estado, ¿sí? Y un mensajito de set. Está. This nombre ha recuperado su estado normal. ¿Está? Con esto. No me quemé. Explota todo. Si el Pokémon tiene más de un estado, más de un estado alterado, entonces. En este caso, por simplicidad, siendo que ya todo esto es bastante doloroso, vamos a hacer que si tiene un estado y se le aplica otro estado, sobrescribe el estado anterior y se acabó la historia, ¿sí? Si ejecuto esto no sé qué puede pasar, ¿sí? La respuesta es, si esto llega a tirar un error, no lo pienso solucionar ahora. ¿Cuál hicimos? Gruñido. ¿Y gruñido en cuál está? ¿Quién tiene gruñido? Pikachu también. Pikachu, Charmander y Bulbasaur todos tienen gruñido, ¿sí? Entonces, si yo tiro gruñido, casi, bueno. Pero mirá, ¿sí? Cosa de gruñido. Ahora Squirtle deberá reducir su estadística de un 7% durante un turno, ¿sí? Y hay que ver... Ah, sí, el problema acá no está tan mal. Reducimos el turno, pero todo esto solo si estado alterado es diferente de null, ¿sí?
Cuando ponemos null, hay que acordarse siempre de comprobar que eso no sea null, ¿sí? Porque sabemos que si tiene null y yo quiero hacer algo con ese null, me va a tirar error, ¿sí? Sí. Entonces, a ver, Pikachu ha usado gruñido, ¿sí? Ahora Squirtle verá reducida su estadística de ataque en un 12% durante 3 turnos, ¿sí? Squirtle, el Pokémon ha sido afectado por una modificación de la estadística de ataque en un 12% y restan 3 turnos, ¿sí? Entonces, usó pistola de agua y causó 50 puntos de daño, que hay que ver pistola de agua cuánto saca para ver si está reduciendo o no está reduciendo. 50, ¿sí? Entonces, me está mostrando el mensaje de que está reduciendo, pero no me lo está reduciendo, ¿no? ¿Cómo? Ah, me falta mostrarlo en el mensaje. Se está restando, pero no me lo está mostrando en el mensaje. ¿Se entiende? Creo, no sé. Ah, entonces sí. ¿Y por qué? A ver. Ya se quieren ir todo, ¿no? Quizás porque ataque porcentaje de reducción de daño es un flow. Puede ser por eso. Puede ser. En este caso es 0. Está. Porcentaje de reducción 3, ¿no? Si yo lo divido por 100, me da 0,3 supuestamente. Porcentaje no es un float, ¿no? Es un int. Está bien, listo. Entonces int dividido int. Ahora sí. ¿Vieron cuando yo les expliqué que esto iba a ser muy importante? Ok. Te puedo arruinar cosas como esta. Última vez, lo probamos que funcione y por lo menos se van tranquilos de que funciona. Tiramos gruñido. 8% durante un turno. ¿Sí? Ahí está. Y si yo... Y ya, mira, recuperó su estado normal porque ya está, era un turno solo. ¿Sí? Entonces listo, con eso comprobamos, funciona todo. ¿Está? 2 segundos.